Bien, muy buenos días a todos. Tal cual como lo menciona Lisa, la idea de hoy es que empecemos a ver algunas herramientas que nos presenta en vivo también Pro y Plus, a la hora de realizar análisis textual de la información. ¿Listo? Como ustedes lo pudieron ver en el temario, la idea es que abordemos estos temas durante la hora que tenemos y al final, por favor, ustedes me indicarían cualquier pregunta. ¿Listo? Bien, para el día de hoy traigo tres documentos que nos van a servir, tres formatos de documentos que nos van a servir para ver de qué forma podemos realizar análisis textual en vivo. ¿Listo? Antes de entrar directamente a la plataforma, básicamente hay que tener en cuenta que Envivo recibe cualquier tipo de archivo que ustedes ingresen. Dado el convenio que hay con Microsoft, permite que subamos conjuntos de datos y documentos de Word. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a ver cómo vamos a importar los documentos que tenemos. Previamente yo he creado unas carpetas de base sobre las cuales voy a subir la información. Si ustedes quisieran crear carpetas, ya sabemos que es simplemente dar clic derecho y generar una carpeta nueva y otorgarle un nombre. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unas bases de datos, unos documentos de texto y unos artículos que he capturado con el complemento en Capture, que previamente se los enseñaré. Entonces, ¿cuáles son los documentos de texto que tenemos? Son parte de unas entrevistas que se han realizado a unos profesores a partir de preguntando sobre la experiencia académica que tienen en su labor docente. ¿Listo? Ahora yo quiero que por favor empiecen aquí a ver, y es que yo he resaltado y usado los estilos de Word para darle formato a mi texto. ¿Listo? Además de eso, si se fijan, dentro del primer renglón yo tengo aquí una codificación, unos códigos que dan cuenta de las propiedades de esa persona. ¿Listo? Yo puedo otorgar los títulos de Word, bien sean desde aquí, desde estilos, título 1, o bien sea directamente desde la plataforma en vivo. ¿Qué sucede? Esto fue una entrevista semiestructurada y casi todas las mismas entrevistas constan de las mismas preguntas en el mismo orden. Esto le va a servir en vivo para codificar automáticamente la información una vez la subamos. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a subir los archivos. Podemos seleccionarlos y arrastrarlos directamente a este espacio, vista de lista. Sin embargo, quiero mostrarles algo, una opción que nos permite hacer por este otro método. Clic derecho, importar documentos, y cuando yo lo encuentre, los voy a seleccionar a todos. Vamos a dar clic en abrir, y aquí tengo esta ventana. Cuando yo vaya a más, me van a aparecer estas dos opciones. La primera es si yo uso el primer párrafo como descripción de ese documento que estoy generando, es decir, cuál va a ser el primer párrafo, la línea de código que he puesto al inicio del documento y que da cuenta de las propiedades de esa persona entrevistada. ¿Listo? Yo como si la tengo en los tres documentos, le voy a decir que sí. Y esta otra opción es por si yo ya tengo previamente nodos creados, me los empiece a codificar. Esto lo vamos a hacer posteriormente. Vamos a dar clic en aceptar y van a empezar a subir nuestros tres archivos. Aquí quedan elementos internos, sin embargo yo tengo una carpeta que es donde quiero que se alojen. Los selecciono y los llevo a documentos de texto. ¿Listo? Ahora, tengo también unas bases de datos. Estas bases de datos, ¿qué son? Son archivos de Excel que dan cuenta de las respuestas de usuarios a cómo percibieron la percepción de unos cursos que recibieron durante un periodo de tiempo establecido. Tenemos los datos de 2 semestres y quiero que vean cómo está presentada la información acá. Tenemos nuestro archivo. Tenemos los códigos establecidos para los sujetos, los individuos, y además tengo unas preguntas cerradas que dan cuenta de la carrera que estudia el estudiante, el curso al cual tomaron ellos durante ese periodo de tiempo, el método o el medio publicitario por el cual tuvieron acceso al curso, y paso seguido tenemos las preguntas abiertas con información cualitativa de las personas. ¿Listo? ¿Cuál fue la idea aquí? Que ustedes después, una vez tengan los datos, cambien la pregunta completa y simplemente registren cuáles son los temas que estamos viendo dentro de esa respuesta, el tema global que estamos preguntando. En este caso preguntábamos por las salas, el espacio físico donde recibieron el curso.
Tenemos también una pregunta sobre otros tipos de curso que quisieran ver. Y tenemos también una pregunta abierta que nos da cuenta o les preguntamos a las personas sobre qué tal les pareció el método del curso que recibieron. ¿Listo? Este mismo formato lo tenemos en los dos archivos. Entonces, ahora vamos a proceder a subirlos. Podemos ir desde el módulo datos, encuesta, y desde archivo de Excel vamos a importar estos documentos. En este caso sí no se pueden seleccionar todos, sino que vamos a hacerlo uno por uno dependiendo de las propiedades que le demos de codificación. Tal cual se presenta la hoja que yo les he mostrado previamente. Vamos a dar clic en siguiente, yo quiero subir toda esta información. Y aquí me aparece algo importante que no tenía la versión 10, pero que es de bastante utilidad en esta versión y para el trabajo con conjunto de datos. Voy a dar cuenta de cuál es la columna que me indica a mí el ID o la identificación de la persona que tomó el curso. Y además voy a indicar cuál es la clasificación de esas propiedades de esas personas que yo voy a tener. Entonces, en este caso son las preguntas cerradas que yo ya les mostré, como la carrera a la cual pertenece, el medio por el cual se enteraron del curso y pues el curso que recibieron. ¿Listo? Vamos a dar clic en siguiente. Y aquí nos presenta una vista preliminar de cuáles son las preguntas cerradas que está tomando la plataforma y cuáles las abiertas. 15 minutos, vamos a ver que sí, guardar. Esto es importante, ¿por qué? Porque puede que haya una celda con muy cortas respuestas, con respuestas muy cortas, que el software no lo toma como una pregunta abierta, sino como una cerrada. Sin embargo, nosotros queremos codificar esa información después. Entonces aquí tal cual podríamos editar esto y decir que esta es abierta, o simplemente indicar que no queremos importar alguna columna. ¿Listo? Vamos a dar clic en siguiente. Y vamos a dar clic en finalizar. Si se dan cuenta, automáticamente estamos importando la encuesta y añadiendo todas estas propiedades de forma automática, cosa que no hacía el en vivo 10 y tocaba ir directamente a la plataforma del conjunto de datos para hacerlo. Y aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Y tal cual está como lo hemos visto en el archivo de Excel. Vamos a subir rápidamente el otro para después poder hacer los análisis que quiero mostrarles. Desde encuesta. Y aquí yo le voy a decir, me parece importante, y aquí empezamos a hablar de cuál va a ser el tipo de organización que vamos a dar a nuestros datos. Hay varias formas de organización en envío. Aquí yo voy a empezar a usar una que es por la clasificación. Entonces, aquí yo no voy a tener todas mis propiedades dentro de una misma clasificación, sino que dado que esto hace parte de otra base de datos, le voy a decir sí, créeme una clasificación de encuestado, pero esa va a ser la del semestre 2. ¿Listo? Y vamos a dar clic en siguiente. Ahora vamos a proceder a traer a en vivo previamente unos documentos que yo ya he capturado, pero quiero mostrarles rápidamente cómo sería el proceso de captura. Tenemos aquí el navegador. Yo he buscado artículos referidos al papel de la universidad en la educación superior y he buscado varios. Aquí solo tengo uno, pero les quiero mostrar. He descargado yo el plugin y voy a darle clic aquí y le voy a decir que me lo capture como PDF. ¿Cuál va a ser la opción de esto? Que me va a ocultar toda la publicidad que yo tengo y me va a quedar como un archivo de texto. ¿Listo? Luego de que yo le dé capturar, el archivo se me va a guardar y eso es lo que vamos a importar directamente acá. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a importar en esta carpeta que yo tengo acá. Vamos a ir a datos desde otros recursos y desde Encapture. Aquí ya tengo los artículos seleccionados y vamos a ir a importar. Entonces, mientras carga, hemos visto ya dos formas de empezar a organizar nuestra información, en carpetas
en clasificaciones y ahorita vamos a ver en nodos o conjuntos. ¿Listo? En carpetas depende de lo que ustedes quieran hacer. En este punto los estoy organizando es por tipo de formato. Ustedes bien podrían hacerlo por temas o por muestras dentro de su estudio. ¿Listo? En clasificaciones, aquí ya tengo mis archivos. Al parecer uno no lo logró subir, pero con esto nos va a servir el ejercicio. ¿Listo? Y en clasificaciones vamos a tener las propiedades generales de nuestros recursos. ¿Listo? Entonces es lo que les quiero mostrar a continuación. Yo he subido de forma automática unas capturas que he hecho. Y estas capturas, si yo voy aquí a clasificaciones, en clasificación de recurso, él me va a generar una referencia, una clasificación automática de lo que en Capture logra capturar del artículo. Cuando yo lo abra, voy a tener esto. En este punto son el título de los artículos, el tipo de referencia y algunos otros datos que logra capturar. Los que no logre capturar, yo bien podría eliminarlos o modificarlos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver los nodos. ¿Qué nodos nos habrá creado el software? Los nodos que nos acaba de crear son los de este archivo de Excel. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener unos nodos de categorías, es decir, de las columnas que dan cuenta de las preguntas abiertas que se les hizo a las personas. Y tengo esto segmentado por dos carpetas, los dos archivos de las bases de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer de una vez para empezar a organizar y fusionar mi información para posteriormente realizar el análisis? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir y voy a fusionar el nodo método de curso, control X, y lo voy a fusionar con el nodo que tengo acá. Clic derecho y voy a decir fusionar en el nodo seleccionado. Si yo a ese nodo tengo otros archivos, otros elementos dentro del proyecto asociado, le voy a decir que sí, que me los asocie o que no, dependiendo de lo que me convenga. Vamos a dar clic en aceptar. Y también voy a hacer esto con los otros nodos de forma muy rápida. Esto nos va a servir para que cuando corramos los análisis tengamos nodos de categorías principales por todos, en este caso, las dos bases de datos que tenemos. Listo, y aquí si se fijan estos dos son diferentes a este donde están reunidos los dos temas por los que se les preguntan, por los equipos en donde recibieron el curso y por el espacio físico de la sala. Entonces para eso vamos a crear un nodo nuevo que dé cuenta de los elementos tangibles de ese servicio que han recibido. Vamos a agregar una codificación descendiente y vamos a dar clic en aceptar. ¿Qué voy a hacer? Voy a asociar a ese gran nodo los trends que tengo respecto a ese tema. Los arrastro simplemente. Y aquí ya empiezo a tener una plantilla de categorías. ¿Listo? Esta carpeta ya quedó vacía, la podría eliminar. Bien, ahora en casos. ¿Cuáles son los casos? Las unidades de observación dentro de mi estudio. Yo tengo aquí entonces que se me creó de forma automática un nodo donde da cuenta de cada persona entrevistada en ese curso, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Si yo quisiera abrir cada uno de esos, me va a mostrar la información que dijo esa persona en esa encuesta. Este no ha respondido, aquí lo vemos en recursos. Y aquí este sí tiene respuestas, ¿listo? Las referencias y si lo queremos ver directamente dentro del conjunto de datos. Ahora en clasificaciones, aquí tenemos los nodos de caso, pero quiero que ustedes vean que si doy clic derecho y voy a propiedades del caso, de forma automática, a través del conjunto de datos, el software ha creado los atributos de esa persona que estaban dentro del archivo Excel. Es decir, este caso recibió el curso o tomó el curso de SPSS, es de la carrera de administración y supo del curso a través de correo electrónico. ¿Listo? Bien, en ese sentido ya tenemos claras cuáles son las tres formas de organizar información: carpetas, nodos y clasificaciones. Ahora, cuando yo hablo de conjuntos, ¿a qué me estoy refiriendo?
Les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos un módulo abajo de clasificaciones que se llama colecciones. Y en colecciones voy a tener conjuntos. ¿Para qué me sirven los conjuntos? Es otra forma de asociar elementos dentro del proyecto que no necesariamente tengan una relación clara dentro de toda mi investigación. Entonces vamos a dar clic derecho, conjunto nuevo, y voy a dar cuenta de uno que sea el papel de las universidades, por decirlo así. Ahora, ¿yo qué podría introducir aquí? Podría introducir los artículos que he capturado con Encapture y también las entrevistas que dan cuenta, y una de sus preguntas es sobre el papel de la universidad en el contexto actual. ¿Listo? Entonces para eso simplemente lo que voy a hacer es agregar miembros al conjunto y voy a irme a elementos internos y ya sé que son todos estos artículos los que quiero añadir. Los selecciono y aceptar. Si se dan cuenta, aquí pareciera que se me crean, pero simplemente son accesos directos a esa información que yo tengo en otra instancia del proyecto. Entonces, si yo elimino cada uno de estos archivos, no estoy eliminando los archivos, sino solo los accesos directos. En ese sentido, también es una forma de tener acceso seguro y salvaguardar nuestra información. ¿Listo? Adicionalmente, voy a añadir también las entrevistas. Y voy a dar clic en aceptar. Entonces, ya con esto hemos visto cuáles son las 4 formas de organizar nuestra información dependiendo de las necesidades que tengamos dentro de nuestra investigación. Ahora, vamos a proceder a hacer consultas de frecuencia de palabras. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para dar cuenta de cuál es la repetición de una cantidad de palabras dentro de recursos, dentro de nodos, dentro de memos, dentro de conjuntos incluso. Entonces, para ello, vamos a utilizar las entrevistas. Sin embargo, quiero mostrar la utilidad previamente de para qué nos está sirviendo los títulos que introducimos antes y que les mostré. Si se dan cuenta, aquí yo tengo todavía los títulos y entonces lo que voy a hacer es codificarlos de forma automática. Los voy a seleccionar todos, voy a dar clic derecho y le voy a decir codificar automáticamente. Si se dan cuenta, me aparecen estas 4 opciones. Entonces, en la versión Plus les van a aparecer adicionalmente identificar temas e identificar sentimientos. Ahorita rápidamente vamos a ver cuáles son los temas. Posteriormente, en otra oportunidad les mostraré el sentimiento. Y adicionalmente vienen estas 2 opciones siempre predeterminadas, el cual nos indica, use el estilo o la estructura de la fuente. Es decir, si yo tengo documentos de texto y he atribuido estilos o títulos al documento, el software me va a reconocer eso y me va a categorizar la información que haya inmediatamente debajo de estos títulos. ¿Listo? Y esta otra dice, use los patrones de codificación existentes. Aquí ya es si yo previamente he codificado un documento y luego tengo entrevistas que siguen un mismo formato, el software me lo va a reconocer y me va a asociar la misma codificación que ha realizado en uno a todos los demás. ¿Listo? Y ahora, esta imagen que ustedes ven aquí es simplemente lo que acabamos de hacer. Si tenemos una tabla de datos, las columnas me las van a poner como categorías de análisis y las filas como sujetos o unidades de observación, los casos dentro de en vivo. Entonces vamos a decir, usar el estilo o la estructura de la fuente, vamos a dar clic en siguiente, y si se fijan aquí yo tengo 2 encabezados, título 1 y título 2. Si yo no usara títulos, sino que tengo la información muy bien identificada por párrafos, también podría hacerlo. ¿Listo? Vamos a dar clic en siguiente. Y voy a decir que se me cree una carpeta nueva con estas categorías. Que en este caso van a ser las preguntas que se les hizo a los profesores. ¿Listo? Vamos a dar clic en agregar codificación a nodos descendientes y vamos a terminar. Ahora, ¿dónde quedó la información o el proceso que yo acabo de ejecutar? Vamos a ir a nodos
Y aquí tengo la carpeta que he creado, entrevistas a profesores, con los nodos, que tal cual esos nodos son los títulos que yo tenía dentro de cada una de las entrevistas. Si se dan cuenta, entonces cada uno de esos nodos está asociado a 3 recursos, a las 3 entrevistas que yo he realizado, y tiene un número de referencias particular. Los nodos principales reúnen toda la información referida de los nodos específicos. ¿Listo? Y a partir de esto ya tenemos una plantilla de categorías sobre la cual podemos empezar a trabajar y empezar a introducir más subcategorías ya con la lectura o la refinación que nosotros queramos hacer a los datos. ¿Listo? Ahora, vamos a proceder con la frecuencia de palabras. A mí me gustaría aprovechar y decir que la frecuencia de palabras es similar, pero es bien diferente a el proceso de identificación de temas. ¿Listo? Entonces, el proceso de codificación automática por tema lo tenemos en la Plus y no en la Pro ni en las versiones anteriores, pero sí tenemos la frecuencia de palabras. Entonces vamos a correr una consulta de frecuencia de palabras dentro de unos nodos particulares. Yo para este caso voy a usar el de la metodología. ¿Listo? O mejor, corramos una con el papel de las universidades. Vamos a correr una búsqueda de frecuencia de palabras con estos artículos. ¿Dónde yo voy a ejecutar la consulta? Voy aquí al módulo consulta, frecuencia de palabras, y voy a registrar los criterios de esa búsqueda de palabras. Vamos a seleccionar los elementos. Por ejemplo, también para esto es que sirve una buena categorización de todos los recursos dentro del proyecto. Aquí ya solo yo indico la carpeta y me va a seleccionar todos. Aceptar. Y le voy a decir que me registre las 8 palabras más frecuentes. Dejemos las 10 para que sea. Y con una longitud mínima de 5. ¿Por qué 5? Porque 5 me va a mí a excluir los artículos, los prefijos, los conectores lógicos, que no dan cuenta ni son muy importantes para este análisis particular. ¿Listo? Además de eso, yo tengo aquí una escala en la parte derecha, donde me va a dar la opción de que, por ejemplo, si yo busco la palabra comunicación, me reúna dentro de esa misma palabra, palabras derivadas como comunicaciones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. También lo realiza junto con sinónimos, especificaciones y generalizaciones. Hay que tener cuidado cuando ustedes ejecuten estos análisis para dar cuenta si el software sí lo está realizando de buena manera o si hay que filtrar y refinar algunos datos de estos. ¿Listo? Vamos a darle agregar al proyecto. ¿Para qué va a servir agregarlo al proyecto? Por si yo después sigo ingresando más artículos de la web y quiero empezar a ver cuáles son las modificaciones que suceden dentro de todos estos artículos y cuáles son las palabras que más se repiten. Aquí, por ejemplo, todos los artículos son del espectador, pero yo podría tener un mismo tema con búsqueda de artículos en diferentes revistas nacionales y luego dar cuenta de una comparación entre esos. ¿Listo? Y vamos a dar clic en ejecutar consulta. Aquí entonces me presenta en una tabla que yo puedo exportar en un archivo Excel. Si quiero exportarle simplemente clic derecho y le voy a decir exportar lista. Pero además de eso entonces me presenta las palabras de mayor repetición en esos documentos, cuál es la longitud que tiene esas palabras, la cantidad de veces que se está repitiendo. Y esto es importante, entonces, ¿qué indica este porcentaje? Básicamente, por ejemplo, para el caso de el postconflicto, esta palabra ocupa el 0,44% dentro de todas las palabras que se están consultando. ¿Listo? Y si se dan cuenta, en la siguiente columna me reúne postconflicto junto con, bueno, aquí me sale un indicador, un signo de puntuación, pero aquí en conflicto me reúne también conflictos, ¿sí? En proceso también toma procesos. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? Yo también puedo hacer lo siguiente, si yo quisiera ver específicamente en dónde se está hablando de política en estos documentos, simplemente puedo dar doble clic
y me lleva a las referencias de texto en donde se está mencionando esa palabra. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que los resultados de esta consulta no se han creado como nodos dentro del proyecto, pero yo eventualmente puedo hacerlo. Sin embargo, antes de eso, es importante que empecemos a filtrar las palabras que no nos indican nada dentro de nuestra investigación. Como por ejemplo también, digamos que es claro que los artículos dan cuenta de que estamos buscando elementos sobre universidades en Colombia, entonces podríamos quitar universidad, que suena un poco redundante, y vamos a quitar, no, ninguna otra. Vamos a dar clic derecho y agregar a lista de palabras vacías. Vamos a dar clic en aceptar y una vez termine de cargar esta barra y yo vuelva a ejecutar la consulta, no me van a aparecer. Y me van a aparecer las siguientes de mayor repetición. ¿Listo? Que en este caso son derechos y desarrollo. Ahora, si yo quiero crear como nodo a partir de esta frecuencia o búsqueda de palabras, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, política resulta ser bastante importante y voy a dar clic derecho y no le voy a, si le doy a abrir vista preliminar del nodo, es tal cual como si yo le diera doble clic. Pero si voy a crear como nodo, voy a poder crear una categoría de análisis o un caso, de ser necesario, dentro de mi proyecto. ¿Listo? Vamos a crearlo en esta carpeta en nodos para que no se nos combine con las demás y vamos a dar clic en aceptar y vamos a nombrar este nodo, que en este caso hace referencia a factores políticos, digamos. Y aceptamos. Ahora sí, cuando yo vaya a nodos, voy a tener dentro de mi proyecto una instancia que me va a remitir a elementos en donde se está hablando de factores políticos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo abro este nodo, voy a tener tal cual la misma visualización que vi ahorita. Ahora, ¿qué sucede? Puede que esta palabra que me aparece en negrilla es la única que se ha codificado, pero puede que sea importante codificar también las palabras alrededor o la frase completa dentro de la cual se encuentra la palabra política. Para esto lo que vamos a hacer es ampliar el contexto de codificación. ¿Y cuál es? Vamos a seleccionar todo y vamos a dar clic derecho y en contexto de codificación vamos a ingresar una extensión particular en personalizar o simplemente vamos a decirle que sea más amplio. Si se fijan, ahora aparece mucha más información alrededor de esa palabra y a partir de esto yo puedo empezar a codificar ya no solo la palabra sino también la información alrededor que me permite a mí dar cuenta del contexto en donde se está mencionando esto. Muy importante cuando estamos haciendo análisis de contenido, por ejemplo. Ahora, esta otra visualización del nodo me permite saber en qué documentos y en cuántas repeticiones está la palabra política. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a las diferentes visualizaciones que nos presenta la vista de detalles de resultado de esta búsqueda de frecuencia de palabras. Si vamos a marca de nube, es simplemente una visualización gráfica de las palabras de mayor repetición dentro de esos artículos. ¿Listo? Tal cual sucede dentro de la visualización de la tabla que tenemos ahorita. Si yo doy doble clic sobre cualquier palabra, me va a llevar a una vista previa de las referencias en donde se está mencionando la palabra construcción. Ahora, tenemos también varios formatos de diseño de estas visualizaciones, los cuales todos ellos ustedes los van a poder exportar en un archivo .jpg, como una imagen. La siguiente visualización es un mapa ramificado. Esta visualización nos va a permitir graficar hasta 100 palabras y la visualización o el tamaño de cada uno de estos cuadros o rectángulos va a indicar la mayor o menor presencia de esa palabra dentro de los documentos. ¿Listo? Y ahora el análisis de conglomerados. Esto es muy importante y resulta ser bastante útil para dar cuenta de cuáles son las palabras
o cuál es la relación existente entre las palabras de esta búsqueda de frecuencia de palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, al parecer inmediatamente o muy cercana a esta palabra estamos hablando de desarrollo. Y cuando hablamos de forma más general del posconflicto, necesariamente tenemos que hablar de naciones, educación y desarrollo, como factores que deben intervenir dentro del papel de la universidad en el posconflicto. ¿Listo? Yo podría también empezar a resaltar los que más me parecen importantes y luego exportar esto como un archivo de imagen. Además, si doy doble clic nuevamente sobre cada palabra, me lleva a las referencias en donde se está mencionando. Y adicional a eso, yo voy a poder y a tener diferentes tipos de visualización. Por ejemplo, un mapa de conglomerados en 3D que me va a dar cuenta a mí de cuál es la mayor densidad de una palabra dentro del texto y la cercanía respecto a todas las demás palabras. ¿Listo? Y finalmente, para poder basar a una búsqueda de frecuencia de texto específico, remitámonos de nuevo al resumen. Y si yo doy doble clic sobre, por ejemplo, la palabra construcción, le puedo decir ejecutar consulta de búsqueda de texto sobre esta palabra específica. Entonces vamos a hacerlo. E inmediatamente me visualiza otra pestaña en donde me va a indicar en qué archivo se está repitiendo esa palabra y con qué intensidad y también con qué cobertura, ¿listo? Del mismo modo que junto con la frecuencia de palabras, si yo me voy a cada artículo, voy a tener en resaltado en donde se está mencionando la palabra construcción, ¿vale? También tengo una visualización de las referencias y una visualización por PDF. Adicional a eso, vamos a tener un árbol de palabras, que el árbol de palabras también nos va a permitir dar cuenta del contexto y la relación que existe entre la palabra construcción y los demás elementos del gráfico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí damos cuenta de la frase interés por contribuir a la construcción de la paz. ¿Listo? Este tipo de archivo de palabras también lo vamos a poder exportar como un archivo de .jpg y además de eso también le vamos a poder hacer ciertos filtros. Extender y ampliar la referencia de este árbol de palabras, digámosle que sea solo una referencia de codificación y automáticamente me va a cargar esto. ¿Listo? Ahora, adicional a eso, y lo que tenemos también dentro de la frecuencia de texto específico, es que vamos a poder hacer uso de los conectores booleanos, tal cual como lo hacemos en, por ejemplo, una búsqueda de gestión bibliográfica. Por ejemplo, vamos a dar cuenta de un metacarácter como asterisco. Por ejemplo, si yo quiero decir y hacer una búsqueda de niños y niñas, ¿listo? Entonces, en ese caso, pues no resulta ser el caso de este documento, pero yo simplemente al dar asterisco aquí, me va a buscar la palabra que englobe niños o niñas, porque el asterisco indica cualquier carácter único que pueda ir dentro de la palabra que yo estoy registrando. ¿Listo? Ahora, si quiero buscar, por ejemplo, una palabra raíz y todas sus asociaciones, puedo poner simplemente construcción, por ejemplo, construct y el símbolo asterisco. ¿Esto qué indica? Que seguidamente de la C pueden ir la cantidad de palabras que se quiera dentro de la búsqueda que yo quiero realizar. ¿Listo? Adicional a eso tenemos los conectores regulares como es el I, el O, el NO, el obligatorio o el difuso. ¿Cuál es el difuso? Nos presenta aproximadamente una gama de palabras dentro de las cuales se asocian otras dos. Por ejemplo, yo quiero hacer una búsqueda entre las palabras conflicto y construcción. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a dar, entre comillas, conflicto, espacio y construcción. Y seguido vamos a dar clic aquí en difuso
y vamos a poner número 10 y vamos a darle ejecutar. Esto sucede porque estamos realizando la búsqueda de palabras respecto a otra búsqueda previa de una frecuencia de palabras. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente con otro aspecto, pero nos va a implicar lo mismo. Entonces nosotros tenemos aquí el módulo consultas y solo hemos guardado la de la frecuencia. Pero si queremos crear una consulta de búsqueda de texto específico, simplemente vamos a dar clic y nos va a remitir a este punto. Vamos a hacer la misma. Y vamos a indicar sobre qué elementos quiero que se realice la búsqueda. ¿Listo? Entonces, ¿qué indica eso? Vamos a ir a referencias. Si se dan cuenta, me está tomando las dos palabras que yo puse, conflicto y construcción. Sin embargo, el elemento difuso a 10 palabras indica que estas dos palabras tienen que tener una intermediación entre más o menos 10 palabras para encontrarse. Esto resulta ser bastante útil para encontrar palabras o factores asociados que estemos buscando dentro de nuestros datos. ¿Listo? Bien, entonces ya hemos visto cuáles son las opciones de organización de la información, ya hemos visto una consulta de frecuencias de palabras y todas sus particularidades, y además de eso pasamos a una búsqueda de texto específico. Como bien lo decía, este tipo de búsquedas, tanto la frecuencia como la búsqueda de texto, nos va a dar cuenta y nos va a servir para entender el uso que se le da a las palabras, el contexto y el significado dentro de un grupo poblacional específico o dentro de los casos de estudio que tenemos. ¿Listo? Además de esto nos va a permitir dar cuenta de una recurrencia de ideas y a partir de ello empezar a realizar codificación y construcción de nodos. ¿Listo? Por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer y que sería bastante útil con la base de datos que tenemos es que yo podría generar una búsqueda de frecuencia de palabras dentro de unos nodos particulares. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo tengo unos nodos aquí que solo responden a una pregunta y esa pregunta es ¿qué otros cursos quisiera tomar de la empresa? Entonces son preguntas muy puntuales con los nombres de los software. ¿Listo? Voy a dar clic aquí, vamos a dar clic en aceptar y voy a decir que me vote todo porque me interesan todas las respuestas. Con una longitud mínima no importa porque por ejemplo hay un software que se llama R que solo tiene una, entonces vamos a dejar esto así y vamos a dar clic, quiero una coincidencia exacta, vamos a dar clic en ejecutar. Si se dan cuenta, yo aquí empiezo a tener y a saber que, por ejemplo, el curso que más se demanda es Excel avanzado. Adicional a eso tenemos Excel macros. También tenemos el curso de Stata. Y a partir de esta búsqueda podemos empezar a, como les mostré anteriormente, crear los nodos. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestro nodo. Y en otros cursos yo podría crear el nodo de Stata. Vamos a darle crear como nodo dentro de otros cursos. Y vamos a crearlo por fuera para después llevarlo allí. Al parecer supera el límite de nodos descendientes. Vamos a dejarlo simplemente aquí y luego lo asocio. Aquí lo tenemos y cuando yo lo llevo aquí, esto me va a servir entonces para empezar a generar mi plantilla de categorías. ¿Listo? Y posterior a eso poder hacer los cruces junto con los atributos o las clasificaciones que tenga. Resulta de bastante utilidad realmente y nos ayuda a focalizarnos dentro de la información que queremos analizar. Bien, ya para terminar,
vamos a pasar rápidamente por una versión adicional que trae NVivo 11 Plus, que es la codificación automática de temas. La codificación automática de temas, junto con la de sentimientos, se introducen en lo que llamamos en NVivo como los insights automáticos. ¿Listo? Nos va a permitir o codificar bien sea temas o sentimientos, y esto nos va a permitir validar nuestras ideas a medida que trabajemos. Algo importante aquí, y es que parte de un análisis automático que realiza el software y por tanto está libre del sesgo del investigador. Adicionalmente, es recomendable una posterior revisión y refinación de los resultados. Como les decía, puede que nosotros estemos generando una plantilla de categorías previa, o puede que los temas que nos arroje el software tal vez no sean tan relevantes como otros que sí queramos ver. ¿Listo? Además de eso, este tipo de procesos para minería de datos, pues realmente agiliza y optimiza bastante el tiempo y nos permite enfocarnos en mayor medida al análisis de los datos. Además de eso, nos va a permitir obtener resultados preliminares en casi que en instantes dentro de el inicio de un proyecto, y nos va a permitir empezar a dar cuenta de cuáles elementos hay que dar prioridad de trabajo. ¿Listo? Y posterior a eso, y en relación con esto, vamos a tener la posibilidad de empezar a organizar de muy buena manera unos bloques de construcción inicial que nos van a permitir empezar a realizar nuestro análisis. Entonces, en cuanto a temas, vamos a encontrar patrones o tendencias dentro del material de origen que introduzcamos dentro de este proceso. Además, voy a poder codificar sobre estos nodos hacia otros más específicos, es decir, empezar a hacer la asociación entre nodos, como les mostré ahorita con el nodo de Stata en otros cursos. Y además de eso, voy a poder identificar áreas potenciales de análisis. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un análisis de temas en un nodo particular. Yo quiero que me analice los nodos de método, metodología del curso, y de sugerencias a los cursos. Voy a seleccionar los dos y voy a dar clic derecho, codificar automáticamente. Y si se fijan, me aparecen las dos opciones: identificar temas o sentimientos. En esta oportunidad vamos a dar clic en temas. Siguiente. Y al parecer aquí no me permite realizar esto por una actualización del software. Aquí ya está haciéndolo. Esto es debido a una falla en la actualización que he descargado, o que al parecer no se ha terminado de instalar. Permítanme un momento y ya les comunico algo. Fallo es debido al... Aló. Me comunican que este fallo es debido a, al parecer, un problema de la red interna de internet dentro de la empresa. Entonces no nos deja permitir la actualización para poder correr el proceso de búsqueda de temas. Pero básicamente lo que les cuento es que cuando yo ejecute una búsqueda de temas sobre estos dos nodos grandes, automáticamente la plataforma va a indicar y a encontrar las palabras de mayor preferencia o de mayor repetición. Y no solo eso, eso lo tenemos en la frecuencia de palabras. Adicional a eso, él nos hace casi que una subdivisión y nos relaciona esa palabra principal junto con otras. Esto nos va a permitir para poder hacer fusión de nodos, como lo hicimos al inicio, y generar una plantilla de categoría robusta para luego poder cruzarla con los atributos de los sujetos. Ahora, todos estos procesos que yo les he mencionado resultan relevantes, por ejemplo, en investigación de mercados.
en investigación de mercados para dar cuenta de las preferencias si tenemos entrevistas, ya sean semiestructuradas o cerradas, y ya sean grupos focales. Si tenemos grupos focales, podemos empezar a codificar este documento dentro de la plataforma, ya sea en categorías de análisis y también en casos y unidades de observación. Me informan aquí que ya me traen aquí un modem para ver si les podemos mostrar la búsqueda de temas. Entonces ya permítanme un momento. Por favor, ya para ir cerrando, si tienen preguntas, me las van informando y yo se las voy respondiendo. ¿Listo? Aló. Ya ahora sí me informan que hay audio, entonces vamos a proseguir. Voy a empezar a realizar de nuevo la consulta de árboles a petición de Linda. Entonces, vamos a ejecutarla de nuevo con la palabra construcción. Y vamos a ejecutarla. Si se dan cuenta, aquí la ejecuté sobre todos los elementos del proyecto y por eso incluso dentro de los artículos adicionalmente buscó la palabra en las entrevistas. Y aquí voy a tener la visualización. Entonces, si queremos ver esto de mejor manera, vamos a poder desanclarlo. Y voy a tener toda una ventana con este gráfico que me va a dar a mí un mayor alcance en el análisis que realice. Voy a poder ampliar mi campo de trabajo. Y esta ha sido la búsqueda que él ha hecho de la palabra en todos los documentos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí filtrar el contexto de codificación, voy a poder decirle, digamos que sea un contexto amplio, y cuando la ejecute nuevamente, me va a aparecer mayor información. Vamos a cerrar esto. Y si tienen preguntas, por favor, infórmenme y se las voy respondiendo mientras vuelvo a abrir el proyecto. Cualquier duda que tengan pueden informarme. El análisis de conglomerados que les mostré también resulta ser bastante útil si ustedes quieren comparar nodos, categorías de análisis o atributos. Miguel me pregunta qué diferencia existe entre EnVivo Plus con el EnVivo 11. No, Miguel, sucede que tenemos EnVivo 11 que es la última versión. Sin embargo, esa versión se divide en tres, como en tres versiones nuevamente. Tenemos la Started, la Pro y la Plus. ¿Qué sucede? La Plus tiene herramientas adicionales como la búsqueda de temas, sentimientos y sociogramas junto con las métricas en redes sociales que permiten también un mayor alcance. ¿Cuál es mejor? Depende realmente del tipo de investigación que quieras hacer, Miguel. Por ejemplo, si es algo con difusión y redes sociales, es bastante recomendable EnVivo 11 Plus porque te captura información desde Facebook y desde Twitter y te grafica la información en redes sociales. Claro, al finalizar todo esto se les va a enviar el video de este webinar junto con la presentación, creo. Listo, aquí tenemos nuevamente el proyecto. Aquí me informan, pues ya me han pasado el módem del internet. Vamos a ver si nos sirve ejecutar los temas que teníamos aquí. Vamos a hacerlo con los recursos que tenemos en las entrevistas. Clic derecho, codificar de forma automática. Vamos a ir a temas y vamos a dar clic en siguiente. Aquí lo que está buscando es la actualización para ejecutar esta búsqueda, pero si tienen alguna otra inquietud pueden hacérmela y se la resuelvo.
Aquí lo que voy a hacer es cambiar el idioma predeterminado que tiene la plataforma. Si ustedes van a archivo y opciones, van a poder ver que en vivo está en cerca de 9 idiomas. Vamos a dar clic en Español México y vamos a dar clic en aplicar y aceptar. Vamos a ver si ya nuevamente es necesario no descargar la actualización. Sí, y aquí se queda descargando. Básicamente ustedes descargan el paquete de actualización y van a poder hacer búsqueda de temas o sentimientos. Para comentarles rápidamente, ya que esto no estaba en la presentación, ¿cuáles son los sentimientos? Los sentimientos son que me va a categorizar a mí la información que yo pase por estos recursos en una escala Likert de 4 niveles. 4 niveles que van a ser muy positivo, moderadamente positivo, muy negativo o moderadamente negativo. Esto sirve bastante para, por ejemplo, dar cuenta si de la percepción de los cursos que tomaron ahorita los estudiantes es buena, mala, muy positiva o muy negativa. Y a partir de esto me va a permitir a mí empezar a hacer codificaciones más precisas respecto a estos elementos o a estas percepciones. Lo que él no logre codificar dentro de sentimiento, lo ubica dentro de una categoría neutral. Y a partir de allí podemos empezar a refinar los datos. Y listo, yo creo que eso sería todo por el momento. No sé si hay alguna otra duda o inquietud. Seguramente en otro webinar profundizaremos más en las versiones de Envivo 11 Plus. Aquí hemos explorado el análisis textual que viene en la versión Stated, pero también la versión Pro y la Plus resultan ser bastante buenas dependiendo nuevamente del tipo de información que ustedes tengan. Recuerden que en vivo recibe archivos de diferentes formatos, desde audio, videos, imágenes, capturas de contenido web, también captura correos electrónicos si ustedes tienen una cuenta de Outlook, gestión bibliográfica. El software es bastante completo y depende del uso que le quieran dar ustedes y del máximo aprovechamiento que puedan hacer de las herramientas. Listo, muchas gracias a todos. Espero les haya sido de utilidad este entrenamiento y nos vemos en una próxima oportunidad.